En este vídeo quiero explicaros un poco el tema del tamaño de la hoja. Es una pregunta muy recurrente que me suelen hacer. Normalmente cuando me formulan esta pregunta suelen decirme lo mismo. Suelen decirme, tengo una Serpalmatum, ya sea plantón o pre-bonsai o lo que queramos, que tiene un tamaño de hoja grande y quiero reducirla. Quiero que sea más pequeña. ¿Cómo haces tú para que tenga la hoja más pequeña? Yo siempre contesto lo mismo. ¿Tu árbol lo tiene bien ramificado? ¿Está en una fase para crear ramificación fina? ¿O simplemente tienes un árbol en desarrollo y por gusto quieres que tu hoja sea más pequeña? Normalmente siempre la contestación es, no, si lo mío es un pre-bonsai o lo mío es un plantón. Entonces yo siempre contesto con una pregunta. ¿Y para qué quieres tener la hoja pequeña? Bueno, pues voy a explicar mi punto de vista sobre este tema. Supongamos que tenemos un plantón o un pre-bonsai o algo que estemos desarrollando. Y nosotros lo que queremos es crecimiento. En este punto, a nosotros nos tiene que dar igual el tamaño de la hoja. Es más, al contrario, nos tendría que preocupar si el tamaño de la hoja fuese pequeño. Si yo tengo este plantón y tiene 4 pares de hojas y el árbol necesita crecer y necesita hacer la fotosíntesis mediante esas 8 hojas, ¿para qué quiero yo hojas pequeñas? Al contrario, yo necesito o quiero que mi plantón tenga las hojas grandes. Tenemos un arbolito que con esas 8 hojas que tiene, él necesita crecer y necesita captar el máximo de luz para poder hacer bien la fotosíntesis. Entonces, ¿cómo crecerá antes y mejor? ¿Con hojas pequeñas o con hojas el máximo grande que él pueda hacer? Siempre hablando de las mismas variedades que utilizamos para bonsai, porque a mí estas preguntas me las han hecho siempre de Yamamomiji, de Desojo, de esas variedades que nosotros utilizamos. Si este plantón o este pre-bonsai tiene ese tamaño de hoja, eso nos va a garantizar que tenga un crecimiento más fuerte y más rápido que en comparación con otro que tenga una hoja más pequeña. Por supuesto, sin contar el tema de las raíces, de si lo tenemos en tabla, no lo tenemos en tabla, eso nos da igual, eso es independiente. Simplemente estamos buscando el crecimiento. Y él para crecer necesita esto. Si pensamos con un poco de lógica y miramos al futuro y queremos que este plantón el día de mañana tenga la hoja pequeña, ¿cuántos años tienen que pasar para ello? Tienen que pasar muchos años de desarrollo, muchos años de poda, muchos años de todo, de crecimiento. ¿Y entonces por qué nos vamos a preocupar por el tamaño de la hoja? ¿Qué prisa tenemos en tener una hoja pequeña? ¿De qué nos vale en la etapa en la que se encuentra este plantón o este pre-bonsai? Muchas veces la pregunta que me hacen es, ¿tengo que defoliarlo para hacer la hoja pequeña? A ver, también suelo contestar lo mismo. Yo los Acerpalmatum no los defolio. No vas a ganar nada defoliando un plantón o un pre-bonsai para intentar que la hoja sea más pequeña. Al contrario, lo único que vas a hacer es perder tiempo de crecimiento. Este plantón, como digo, necesita hojas grandes, un buen desarrollo de raíces, un buen abonado y dejarlo crecer. Tocarlo lo mínimo posible. Apenas hay que molestarlo. Supongamos que han pasado muchos años y que este pequeño plantón ya tenemos este árbol, ¿vale? Tiene aquí una rama, tiene aquí otra rama, tiene otra trasera, otra más lateral trasera, esta de aquí, otra que sale un poco más al frente, todas las del ápice. Ya no tiene 8 hojas, ahora tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no sé, de 10 ramas para arriba, las que sean. Tenemos subramas que salen y que también nos dan volumen y nos dan mucha más ramificación. Supongamos que estamos viendo esta rama por la parte de arriba. Tenemos ramas que dan volumen, bifurcaciones, muchas subramas, mucha ramificación fina, lo que conlleva a mucha más ramita más finita en las puntas. ¿Creéis que este árbol con estas ramas va a mantener este tamaño de hoja? No, no va a mantener este tamaño de hoja. Este tamaño de hoja lo necesita él para crecer. El árbol, este plantón aquí, solamente está alimentando 8 hojas para acumular energía y transformarla en crecimiento. Y así poder sacar más ramas y más hojas, que de momento no las tiene. Este árbol, en esta fase, ya se tiene que preocupar de distribuir la energía a todas estas pequeñas ramitas y subramas para aportar el agua necesaria a todas las hojas que va a tener
en todas estas pequeñas ramitas. Entonces él se va a encargar de distribuir la energía y lógicamente cuando brote no va a ser una hoja grande, va a ser hojita pequeña, 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 pequeña por todas estas ramitas, porque lógicamente tiene que distribuir la energía que él tiene. Y esto es el resultado de que pasen muchos años, estamos trabajando continuamente el árbol en crear una conicidad en las ramas y crear ramificación más fina. Lógicamente el árbol ya no se tiene que preocupar solamente de, digamos, una rama, porque un plantón así, es como si lo comparamos con una rama con 8 hojas nada más. Ahora él tiene que preocuparse de alimentar todas estas ramitas pequeñas, esto multiplicado por todas las ramas que tenemos, que ya tenemos una aquí, tenemos otra aquí, tenemos trasera, tenemos otra por acá, esta, el ápice. Pues esto es el resultado de muchos años, mucho trabajo y mucha ramificación. Así que, como digo, no hay que tener prisa en tamaño de hoja si tenemos un plantón o un pre-bonsai o un árbol que estemos desarrollando. Siempre, por supuesto, hablando de variedades que estemos trabajando en bonsai y que sepamos que el tamaño de la hoja es normal, no es un tamaño excesivamente grande ni nada de eso. Tenemos que respetar las fases de crecimiento, tenemos que respetar en cada fase que esté nuestro plantón o llamémoslo como quiera, arbolito o lo que sea, va a tener fases de crecimiento, de evolución, hasta llegar a lo que intentamos buscar. Y como siempre se dice en bonsai, hay que tener paciencia. Pues esto es así, hay que tener mucha paciencia. Si tú quieres que tu plantón se desarrolle, no tienes que molestarlo, tienes que dejarle que tenga sus hojas grandes, tienes que saber cómo llevar el tema de las raíces, todo eso. Y todas esas cosas para que en esa temporada el árbol te crezca el máximo posible. Sacar el máximo partido a cada año de crecimiento. Es lo mismo que el tema de entrenudos cortos, entrenudos largos y todo eso que hago vídeos y explico muchas veces. No paran de preguntarme qué hago para tener el entrenudo más corto en el plantón. El plantón simplemente va a crecer, va a tirar todo lo fuerte que él pueda y lógicamente te va a echar los entrenudos más grandes que él pueda. Porque él está en fase de crecimiento y tiene que tirar. Después hay otras cosas para hacer, que ya lo he explicado en otros vídeos, el cómo sustituirlo por una rama lateral para que se convierta en ápice, muchas cosas. O a la hora de acodar, cómo seleccionar bien un acodo con entrenudos más cortos. Son muchos temas que al final llevan siempre a lo mismo, a buscar cómo mejorar lo que tenemos para cortar nuestros tiempos para llegar antes a lo que queremos conseguir. Y nada, esta es la explicación de hoy. Simplemente quería aclarar eso, el tema del tamaño de la hoja, de esas preguntas que me hacen siempre, de si tengo hoja grande y quiero tener hoja pequeña. Bueno, pues nada, esta es mi opinión, esta es mi explicación. Y si a alguien le vale, pues yo encantado. Nada, deciros como siempre que espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias y un saludo.